Después cuando arranquemos, ahí está, habilitamos los micrófonos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por estar participando hoy de esta segunda videoconferencia del año. Este año nos propusimos desde el equipo de PsicoLSA empezar a difundir un poco más todo lo que tiene que ver con la inclusión de la lengua de señas en el ámbito de la salud. La primera de nuestras charlas. Antes de seguir, quiero avisarles algo. Si hay alguna persona sorda en el público que necesite tener siempre visible a Daniela y en una imagen grande, pueden hacer un clic sobre la imagen de ella y entonces les aparece bien amplia y la van a poder estar viendo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, les decía entonces que la primera de nuestras charlas estuvimos trabajando sobre qué lugar para un intérprete de lengua de señas en el espacio de psicoterapia. Nos preguntamos si sí o no a una psicoterapia mediada a través de un intérprete de lengua de señas. Esta vez vamos a estar trabajando sobre el rol de la lengua de señas en la salud pública y lo vamos a ver desde distintas aristas y vamos a contar con invitadas que van a dar testimonio de su trabajo en el ámbito de la salud y de distintas experiencias que han vivido como hablantes de lengua de señas y trabajando en el ámbito de la salud. Así que voy a empezar arrancando con una pequeña exposición que preparé con información que tal vez muchos ya la sepamos, pero que siempre está bueno refrescar, y que después entonces vamos a pasar a abrir los micrófonos y conversar, que es lo más lindo que tienen estos espacios. Como les dije, tengo el WhatsApp abierto por las dudas que a alguien se le complique poder ingresar. Y, a ver, acá me está hablando una de nuestras invitadas, por ejemplo. Espérenme que le voy a dar un segundo para poder escucharla. Ahí está. Bueno, entonces arranco. Yo voy a compartir pantalla, ustedes van a ver a Daniela que les va a quedar en un cuadradito para que ella pueda seguir interpretando. Hoy entonces vamos a estar hablando de la lengua de señas en la salud pública. Y lo primero que pensamos, cuéntenme si quieren abriendo un segundo los micrófonos, si ven bien, si la siguen viendo a Daniela, si hay algo acá que haya que modificar. Quiero estar tranquila que Daniela se siga viendo. ¿Estamos bien? Se ve bárbaro. Eso, gracias, Flor. Perfecto. Bueno, ya que estamos preguntándonos por el rol de la lengua de señas en la salud pública, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es hablar sobre qué es la lengua de señas. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez las personas que estamos presentes hoy tenemos cierto recorrido en relación al trabajo con la comunidad sorda, pero justamente la propuesta de esta charla es promover que la lengua de señas se incluya en el ámbito de la salud y, sobre todo, visibilizarla hacia aquellos profesionales y aquellos gobernantes que tienen el poder de tomar esta decisión y que tal vez no saben, no están inmersos en la temática de la comunidad sorda y no saben nada respecto de la lengua de señas. Entonces, si nosotros vamos a pedir que la lengua de señas se incluya en el ámbito de la salud, más allá de todo el trabajo que se está haciendo desde la Ley Federal de Lengua de Señas, tenemos que poder contar qué es la lengua de señas. Entonces, en principio vamos a decir que la lengua de señas es una lengua natural visoespacial. Esto significa que entra dentro de las lenguas naturales, como puede ser el español, el inglés, el francés, y que la característica que tiene es que su modalidad es visoespacial, no es oral, auditiva, ¿sí? En los bebés, la adquisición de la lengua de señas es paralela a la de la lengua oral y de hecho hay estudios que demuestran que es mucho más fácil pasar de el señalamiento que puede tener un niño más o menos a los 6-7 meses, del señalamiento a la seña, que de la seña, del señalamiento a la lengua oral. Por ejemplo, dejo de compartir un segundo porque yo estoy hablando y ustedes a mí no sé si me ven. Cuando nosotros estamos pasando del señalamiento a la seña, es por ejemplo cuando de señalar a papá, los bebés pasan a ser papá.
Esto es mucho más fácil para un bebé que pasar de señalar a tener que reproducir papá. Entonces, hay estudios que demuestran que la lengua de señas se incorpora mucho antes que las lenguas orales. Vuelvo a compartir. Ustedes, si yo comparto, no me ven, ¿no? ¿O sí me ven? No me ven. Listo. Entonces, voy a ir y venir porque yo gesticulo mucho cuando hablo. Así que voy a ir y venir. Bueno, entonces decíamos que teníamos la lengua natural, es paralela a la adquisición. Es importante decir que cuando hablamos de señas, no hablamos de signos, ni gestos, ni mímica. No es un dígalo con mímica, no son gestos y tampoco son signos en el sentido en el que entendemos el signo como un representante de la palabra, ¿sí? Nosotros vemos prohibido estacionar y eso tiene todo un signo, ¿sí? Esto no, las señas son señas formales que pueden adquirir distinto sentido según la posición que ubiquen en la oración. Poseen una fonología abstracta que se denomina querología, que tiene en cuenta los rasgos de posición, orientación y configuración, análogos a los fonemas en la lengua oral. Entonces, estamos hablando de fonemas cuando hablamos de lengua de señas. Los fonemas en este caso son la configuración de la mano, la posición en el espacio, la posición en el cuerpo. La lengua de señas también posee una gramática, una semántica y una sintaxis propia que la diferencia de cualquier otra lengua, aún de la lengua española en nuestro caso, la lengua de señas argentina tiene otra gramática y, al igual que las lenguas orales, se organizan por unidades elementales sin significado propio. Cuando decimos sin significado propio, nos estamos refiriendo a que las lenguas de señas, las señas en sí mismas, no tienen un significado per se. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros decimos familia con la misma configuración que decimos por qué, o con la misma configuración que decimos cómo, o que decimos cuántos. Entonces, una sola, o que decimos comer, ¿no? La misma configuración va adquiriendo distintos sentidos en la posición que ocupe en la oración. Y de hecho tenemos algunas señas que realmente, así como cuando decimos banco, y banco no es lo mismo el banco de una plaza que ir al banco, hay señas que también tienen distintos sentidos en función del lugar que ocupen en la oración. Entonces, una vez que ya entendemos de qué se trata la lengua de señas, podemos pasar a pensar en otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando nos preguntamos por qué incluir la lengua de señas en el ámbito de la salud, y que tiene que ver con lo que denominamos identidad sorda. ¿Qué significa esta palabra? Identidad sorda abarca un montón de sentidos que hacen a que una persona pueda identificarse con este ser sordo como un ser que va más allá de la capacidad auditiva que tenga el sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener una persona que como diagnóstico tenga una hipoacusia bilateral, profunda o severa, que para cualquiera de nosotros sería una persona sorda y que sin embargo no se identifique con este ser sordo. ¿Por qué? Porque hay algo de el pertenecer a la comunidad y la cultura sorda con el que no se identifica. Esto tiene que ver con un montón de situaciones que atraviesan las personas sordas a lo largo de su vida y que son las que nosotros proponemos formación en estos sentidos cuando vamos a empezar a trabajar con la comunidad. Trabajar con la comunidad sorda no implica solamente y exclusivamente aprender la lengua de señas. Es muy difícil aprender la lengua de señas dejando de lado la cultura sorda, porque si aprendiste lengua de señas con un profesor sordo o una profesora sorda, seguramente su identidad y su cultura la van a empezar a transmitir. Sin embargo, hay algunas cuestiones que cuando nosotros trabajamos con la comunidad sorda tenemos que saber. Una de ellas tiene que ver con la educación. El acceso a la educación en las personas sordas tiene diversas variables y muchísimas vicisitudes
que es muy importante conocer a la hora de trabajar sobre la identidad sorda. No es lo mismo haber accedido a una educación oralista, a una educación bilingüe, a una educación integrada, a una educación incluidos, digamos, ¿no? En donde hay más inclusión, en una educación con intérpretes o sin intérpretes. No es lo mismo haber podido acceder a una educación formal universitaria que haber tenido solo una educación primaria. No es lo mismo haber accedido a la educación en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, que en otras partes del país. Entonces, la educación es un aspecto que hay muchas personas sordas que nunca han circulado por escuelas de sordos y entonces esta constitución de la identidad no se da de la misma manera. Por otro lado tenemos el tema de la comunicación. La forma de comunicarse de las personas sordas no es pura y exclusivamente la lengua oral. Hay muchas personas que eligen, la lengua de señas quise decir, hay muchas personas que eligen la lengua oral como una forma de comunicación. Existen en este momento, lo descubrí, no lo descubrí ahora, pero lo volví a vivenciar y lo vuelvo a vivenciar una y otra vez cuando en las redes sociales subo un video en lengua de señas y me dicen, le faltan los subtítulos, porque yo no sé lengua de señas, porque estoy oralizado. Entonces, estamos todo el tiempo encontrándonos con personas sordas, con identidad sorda, pero que no todas manejan la misma modalidad comunicacional. Y si nosotros estamos hablando del rol de la lengua de señas en la salud pública, es porque en definitiva estamos empezando a pensar en cómo incluir a las personas sordas con autonomía en estos espacios. Por lo tanto, la comunicación es fundamental. Otro aspecto que hace a la identidad sorda tiene que ver con el equipamiento. Hay personas sordas que tienen implante coclear, otras que usan audífono, otras que deciden o por decisión o por vicisitudes de la vida no tienen ningún tipo de equipamiento. Y esto es importante saberlo porque también es importante que como personas oyentes estemos advertidas de que el equipamiento no transforma a la persona sorda en una persona oyente. Varias razones. Primero, que si tenemos una identidad sorda, entonces ya no hay equipamiento que nos cambie nuestra identidad, ¿no? Yo me siento con una identidad femenina y entonces me ponga un pantalón o me ponga una pollera, sigo sintiendo una identidad femenina. En este caso es lo mismo, tenga o no tenga un audífono, tenga o no tenga un implante, la identidad excede estos equipamientos. Pero por otro lado también tenemos que saber que teniendo aún un implante, no siempre la persona sorda logra acceder a una capacidad auditiva de una persona oyente, que ni siquiera se trata de un 100%, porque nosotros somos oyentes y no todos escuchamos al 100%. Pero tener un implante coclear implica todo un trabajo de dedicación, de mantenimiento, de calibración, para que realmente la persona pueda identificar cada uno de los sonidos. Hay una cuenta de Instagram que se llama Soy Hipoacústica, creo que es Mónica Leguizamón el apellido, no quiero decirlo mal, si lo digo mal, perdón. Y Mónica siempre habla de esto de estar entre dos mundos, ¿no? Ella es hipoacústica, habla lengua de señas, también tiene implante coclear, está oralizada y ella habla de esta sensación de estar entre dos mundos. Y dice, hace poco contaba una anécdota que decía, fui a una quinta y a la noche escuché unos ruidos y me dijeron que eran los grillos. Y yo nunca había escuchado grillos porque vivo en una ciudad en donde no hay grillos, por ejemplo. Entonces, bueno, como, ¿qué es ese ruido, no? Cosas que para una persona oyente están más naturalizadas. Entonces, saber que el equipamiento no equipara una capacidad auditiva de un oyente. Si la persona no dispone su atención, es probable que tal vez no acceda a escuchar. ¿Y esto por qué nos tiene que importar en el ámbito de la salud? Porque es recontra habitual que nos hacen esperar en una sala de espera, el médico sale a la puerta del consultorio y grita, Flores, ¿no? Y uno llega, se acerca a la puerta del consultorio. Esto con una persona sorda, que igual seguramente va a estar muy atenta a escuchar su apellido, si es que tiene esa capacidad, tal vez no sería del todo viable. Entonces, si vamos a estar pensando en la posibilidad de incluir, tenemos que estar pendientes de estas cuestiones. Hay un concepto muy interesante que tal vez no lo vamos a abordar completamente hoy por una cuestión de tiempo,
pero que hace a la identidad sorda y que es el concepto de audismo. Tiene muchas aristas, pero en principio lo podríamos resumir con la idea de que la oralidad es mejor que señar. Hablar en lengua oral es mejor que hablar en lengua de señas. Entonces, se promueve que una persona sorda aprenda a hablar de manera oral y se promueve que escuche con los equipamientos, en detrimento de la utilización de la lengua de señas. Esto es un concepto muy importante a tener en cuenta cuando estamos pensando en la identidad sorda, porque es, en definitiva, un posicionamiento ético que vamos a tener quienes trabajemos con la comunidad. Nosotros podemos aprender lengua de señas y podemos tener como muy en claro que es muy importante la lengua de señas, pero si después estamos pretendiendo que nuestro paciente o que el consultante escuche o haga algún tipo de esfuerzo o valoramos más poder hablar de manera oral con un familiar que con el mismo paciente, entonces estamos corriendo el riesgo de caer en este audismo. Y algo más que hace a la identidad sorda es la presencia de los intérpretes. ILSA-E significa intérprete de lengua de señas argentina-español. Y Daniela hoy es nuestra representante, pero la verdad es que es una figura importantísima cuando estamos pensando en la identidad sorda. ¿Por qué? Porque son los que funcionan como puente para que las personas sordas puedan comunicarse con el mundo oyente. Todo esto hace a lo que denominamos cultura sorda. Y si nosotros vamos a estar incorporándonos en el trabajo con las personas sordas, estos son temas de los que tenemos que saber y que tenemos que conocer. Sobre todo, la cuestión de los intérpretes, la formación del intérprete, el trabajo de un intérprete, la importancia de un intérprete profesional en nuestras consultas en salud. Pero entonces, ¿por qué incluir la lengua de señas? A mí me gustó mucho este cuadrito, por eso lo traje. Tenemos tres conceptos que han ido sonando a la hora de hablar de discapacidad, que son inclusión, integración, accesibilidad. Y me gustaba este cuadrito porque este cuadrito lo muestra como bien claro, ¿no? Si hablamos de segregación, claramente estamos hablando de dos mundos diferentes. Unos por un lado, otros por el otro. Si hablamos de exclusión, estamos los que pertenecemos a este mundo y los que quedaron por fuera. Si hablamos de integración, estamos tomando estos dos mundos diferentes y haciendo que compartan cierto espacio. Sin embargo, siguen siendo dos mundos diferentes. Si hablamos de inclusión, todos formamos parte del mismo espacio y del mismo mundo. Cuando nosotros estamos pensando en incluir la lengua de señas en la salud pública, todavía no estamos llegando a pensar en inclusión. No estamos llegando a esto. Tampoco es del todo integración, pero estamos como en un gris. De lo que se trata es de accesibilidad. ¿Cuál sería la diferencia en un ejemplo claro? Si nosotros pensamos incluir la lengua de señas en la salud pública, pero después la forma de llamar a nuestro paciente es saliendo a la puerta y gritando el apellido, o la forma para que nuestro paciente pida turno es llamando por teléfono, o cuando el paciente llega al hospital se encuentra con una recepcionista que no habla lengua de señas y que no está acompañada de un intérprete. Entonces, solo estaremos promoviendo accesibilidad en determinados ámbitos. De golpe se les ocurre que va a haber un ámbito de lengua de señas, de salud mental con lengua de señas en el Hospital Roca. Bien, salud mental con lengua de señas será un espacio inclusivo, pero el resto está promoviendo accesibilidad y nada más. Porque la verdadera inclusión apunta a que todos podamos movernos libremente y autónomamente en el espacio. Hay cosas que se cambian de manera muy sencilla. Por ejemplo, pasando de que el turno sea sonando una campanita a que sea apareciendo el nombre de la persona en un cartel. Ahí, con la escritura, con
con el estímulo visual estamos favoreciendo esta autonomía e inclusión. Ahora hay más posibilidades de poder tomar turnos a través de WhatsApp. Sin embargo, acá es donde vuelve a aparecer la cuestión de la educación. Tenemos que saber que muchas personas sordas no han accedido a una alfabetización correcta en español. No pueden disponer de la lectoescritura para comunicarse. Entonces, tener que comunicarse con el BOTI, por ejemplo, el que nos saca ahora la vacuna del COVID, es todo un tema para algunas personas sordas, porque no entienden lo que está escrito. Entonces, una verdadera inclusión sería que la persona sorda pueda mandar un video en lengua de señas a ese número de WhatsApp y recibir un video en lengua de señas como respuesta. Mientras tanto, lo que estamos promoviendo es accesibilidad. Y son dos cosas diferentes. Sol, Digan. seguía viendo yo la diapositiva de lengua de señas. No sé si la vas cambiando o si se me traba a mí. Sí, las estoy cambiando, ¿no las ven? No. Bueno, a ver, esperen que pongo de nuevo. Ay, gracias que me avisaste, porque yo estaba hablando sola. A ver. ¿Ahí se ve? Yo a ustedes no los veo. ¿Flor se ve? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. La anterior era la que tenía que ver con la identidad sorda. Y después entonces pasamos a esta. Entonces les mostraba la segregación, la exclusión, la integración y la inclusión. Y la accesibilidad, que es como un aporte que estamos haciendo a esta idea, porque es un intermedio entre, antes se proponía la integración, un concepto muy conocido era integración escolar, entonces se proponía que, por ejemplo, todos los niños puedan ir a cualquier escuela. Bárbaro. Pero un niño sordo estaba integrado en una escuela de oyentes y las reuniones de padres eran sin intérpretes. Por lo tanto, si sus padres son sordos, no entendían nada de lo que se hablaba. La forma de comunicación con las familias era o a través de las notas del cuaderno de comunicaciones o a través de llamados telefónicos. No podíamos usar el correo electrónico antes de la pandemia para comunicarnos con las familias. Por lo tanto, no había forma de comunicarnos visoespacial. Siempre estaba o la lectoescritura o la audición. Eso es audismo de alguna manera, ¿sí? Cuando pasamos a la inclusión, lo que hicimos también es incluir la lengua de señas dentro de la escuela, porque la integración no contemplaba que haya un intérprete de lengua de señas en la clase. Empezamos a incluir la lengua de señas en la escuela. Se empezó a hablar de inclusión. Sin embargo, hay un montón de cosas de la misma escuela respecto de el que toda la comunidad escolar, y digo desde la escuela porque es donde se promueven estos movimientos y los mayores cambios que tienen que ver con la discapacidad. Desde la escuela no tenemos jornadas para pensar sobre la discriminación, para pensar sobre la discapacidad, para trabajar sobre la accesibilidad, para trabajar sobre la inclusión, para entender de qué se trata una persona sorda, para entender cuáles pueden ser las formas, las necesidades de una persona sorda o la forma de comunicarnos. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, está el amiguito incluido, pero no lo invitan a los cumples, o va a los cumples, pero nunca hay un intérprete, entonces no entiende nada de lo que se está hablando. Entonces, termina siendo una promoción de accesibilidad, pero la inclusión verdadera en la que realmente la persona sorda pueda ser una más y moverse libre y autónomamente en el espacio no se termina de concretar aún. No nos estamos quejando, digamos, está bueno empezar a promover accesibilidad, pero sepamos que no alcanza solo con esto, que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Bien, cuando hablamos entonces de promover accesibilidad tenemos que tener en cuenta, en principio, el reconocimiento de la identidad sorda como un concepto social. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un diagnóstico de otorrinolaringología. Se trata de un concepto social que incluye todo lo que ya trabajamos. Entonces eso nos permite ver a ese sujeto de otra manera.
También implica el respeto por la comunidad, la modalidad comunicacional elegida por él o la paciente, en nuestro caso que hablamos de salud, porque accesibilidad es que si el paciente habla lengua de señas, hablaremos lengua de señas, si el paciente está oralizado, hablaremos lengua oral. Tampoco es que a partir de ahora, como vamos a tener intérpretes, a todas las personas sordas le ponemos un intérprete. Hay personas sordas que no lo necesitan. Accesibilidad implica valorar la comunicación por sobre nuestros criterios personales. Y aquí ya nos encontramos con la comunidad médica, el discurso médico hegemónico. Hay médicos que realmente hoy en día consideran que la lengua de señas inhibe la oralización de los niños. Consideran que un niño que nace sordo hay que implantarlo rápidamente. Consideran que el acceso a la reeducación vocal y a la oralización tiene que darse en el primer momento de la infancia y que la lengua de señas hay que prohibirla porque si no, nunca va a querer hablar de manera oral. Y bueno, a ver, hay un montón de escritos que van en contra de estas ideas, pero en definitiva, cada uno puede tener sus propios criterios personales, pueden estar sustentados en sus estudios profesionales, el discurso médico hegemónico quiere reparar. Es lógico que un otorrino quiera reparar y quiera que su paciente escuche, por supuesto, pero eso que no vaya en detrimento de la comunicación, del desarrollo del lenguaje, de la capacidad de vínculo de esa persona. Y por último, valorar la autonomía como fundamental en la adultez, porque en definitiva, cuando estamos hablando de incluir la lengua de señas en la salud, cualquiera me podría decir, ¿por qué? ¿Por qué nos preguntamos esto? Estamos en el 2022, en el siglo XXI, hace 21 siglos que este mundo se mueve de este modo. ¿Por qué incluir la lengua de señas? Si las personas sordas han existido siempre, han accedido a la medicina, han tenido hijos, han ido a la ginecóloga, al urólogo, al oncólogo, ¿por qué no? Digo, ¿por qué incluir ahora la lengua de señas? Y porque todas esas cosas que estas personas sordas han logrado no han sido sin esfuerzo y sin dependencia. Y lo que estamos promoviendo es autonomía, independencia, poder moverse libremente en los espacios sin necesidad de tener un familiar, un amigo que me acompañe a esta consulta, que pida un turno por mí. Porque eso también va a construir sujetos más autónomos, más responsables, con mayores posibilidades de tomar las riendas de su vida y posicionarse distinto. Tiene también todo que ver con el concepto de discapacidad, ¿no? Como el efecto de un contexto que discapacita. Y entonces, para ya ir cerrando y poder habilitar el espacio de intercambio y sobre todo de nuestras invitadas, podríamos preguntar de qué modo incluir la lengua de señas. Bien, en principio nuestra propuesta desde el equipo siempre es incorporar profesionales hablantes de lengua de señas porque es a lo que estamos apuntando. A ver, nos encantaría que desde la escuela primaria se enseñe la lengua de señas, nos encantaría que estas charlas se puedan dar en las universidades, sobre todo en la Universidad de Medicina, en la Universidad de Psicología, en donde se pueda pensar en la necesidad de profesionales hablantes de lengua de señas. Pero bueno, como esto no necesariamente va a suceder, o por lo menos no en las camadas de profesionales adultos actuales, sí estamos viendo un movimiento en los estudiantes, pero bueno, los adultos que ya están trabajando hoy en la salud y que son los que van a ser agentes de cambio, no tienen por qué ponerse a hablar lengua de señas. Sabemos que es aprender una lengua nueva, requiere mucho tiempo y mucho sacrificio como cualquier otra lengua, por lo tanto, es bastante. Entonces, por lo menos lo que proponemos es que se cree una base de datos de intérpretes que esté disponible en la salud pública para que cuando una persona sorda llega a una guardia, haya intérpretes de guardia que puedan estar ahí para acompañar esa consulta. Tal vez no en todos los hospitales, pero si ya sabemos que hay uno que cuenta con esto, entonces la comunidad sorda se dirigirá hacia allí, seguramente.
Del mismo modo que tener una base de datos de intérpretes disponibles le va a permitir a cualquier médico que una persona sorda le pide un turno, poder convocar un intérprete para que acompañe en esa consulta en ese momento y tenerlo, o que mismo el paciente pueda convocar un intérprete para ir al médico, ¿no? Después la logística quedará en manos de cada hospital y cada clínica y lo que les parezca mejor, en conjunto con la comunidad sorda, pero hoy en día esta base de datos de intérpretes disponibles no la tenemos y los poquitos que funcionan, ya nos contará Valeria, el maltrato que reciben por parte de la salud pública o del ámbito público. Por otro lado, es muy importante incorporar asesores sordos que puedan trabajar junto con los intérpretes y junto con los profesionales de la salud, no solo médicos. Cuando hablamos de la salud estamos hablando desde las personas que se ocupan de la recepción, aquellos que se ocupan de dar turnos, enfermeros y enfermeras. Cuando hablamos de salud, realmente, más allá de una consulta médica, tenemos que poder pensar en momentos de internación, de cirugía, en donde el contacto comunicacional con el paciente es fundamental, ¿no? Yo el año pasado les contaba de un paciente mío que estuvo internado con COVID, en aislamiento, con todos los médicos que lo iban a ver, con barbijo, mascarillas y toda una ropa que parecía que se iban a la luna, y la verdad es que no poder hablar en lengua de señas en ese momento, no poder leer los labios y encima tener, este paciente mío tenía mucha, estaba fotosensible, entonces le dolía mucho la cabeza con la luz, no podía utilizar la pantalla del celular para comunicarse de manera escrita. La verdad es que es terrible y es algo que solo una persona que lo vivió lo puede transmitir. Entonces, en este punto, asesores y mediadores sordos es muy importante que trabajen en conjunto para poder darnos este punto de vista empático, que tal vez a nosotros los oyentes nos falta simplemente porque nunca vivimos esta situación. Y por supuesto, está buenísimo que si desde la salud nos empezamos a preocupar y a interesar por esta temática, sigamos ofreciendo espacios de formación y reflexión respecto del trabajo con la comunidad sorda y siempre ofrecer espacios de enseñanza de lengua de señas, que desde acá los promovemos con convenios con asociaciones de sordos, porque muchas veces puede pasar que, bueno, la psicóloga de la clínica habla lengua de señas y entonces nos va a dar un cursito a todos para que aprendamos algunas señas para poder comunicarnos con este paciente y tampoco alcanza con eso. La lengua de señas la propuesta es que la enseñen las personas sordas, es que la transmitan las personas sordas para poder también transmitir su cultura y que se aprenda desde esa primera mano, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos en la inclusión de talleres y de enseñar la lengua de señas, qué mejor que hacerlo con convenios con las asociaciones de sordos que se dedican a esto, ¿no? A dar clase y enseñar correctamente. Bueno, hasta aquí una pequeña exposición como para dar información y que sirva para lanzar los comentarios y las intervenciones. En principio quiero darle la bienvenida a Lili. Ahora sí, Lili, podés sacar el micrófono que está en silencio. Lili es acompañante terapéutica y es hablante de lengua de señas. Nosotras trabajamos juntas en un caso de una paciente que estaba internada en un hospital psiquiátrico. Así que, bueno, Lili, contanos, en función de esto que estuvimos hablando, para tampoco ponernos muy detallistas ni amarillistas con el caso, que no es a lo que estamos apuntando, contanos un poco tu experiencia con esta paciente. Bueno, a mí me gusta nombrarla como mujer internada en una institución psiquiátrica más que como paciente. La palabra paciente no me agrada demasiado. La verdad que mi experiencia con Victoria es maravillosa porque yo he aprendido algo muy lejos en el tiempo. Acá justamente está presente mi amiga Silvia, que es mamá de una muchacha sorda, ya no le digo más nena, y bueno,
eso fue una primera aproximación mía al mundo de las personas sordas, y siempre tuve como un pendiente de aprender oficialmente a hablar lengua de señas, porque con Melina algo fuimos aprendiendo como familia, porque son amigas nuestras hijas, somos amigas nosotras. Y en el transcurso de mi profesión me encuentro con Victoria, que es una mujer sorda internada en una institución psiquiátrica. Y bueno, esta necesidad de incluir la lengua de señas en la salud pública, y a mí me toca la salud mental, quizás haya otras personas que les tocan otros espacios, pero a mí me toca la salud mental, me parece sumamente importante porque creo que al no haber un intérprete en estos espacios, no se validan los derechos de las personas, sobre todo, bueno, en este caso de personas sordas, así como viniendo desde las instituciones de salud mental que no se validan demasiado los derechos de nadie, sumado a eso, tener una internación en una institución de este tipo sin un intérprete, Victoria nunca se enteró que la iban a internar y nunca se enteró porque está internada tampoco. Y durante muchos años estuvo en su silencio, en un mundo aparte. Hablabas de inclusión y exclusión. Victoria estuvo excluida por muchos años. De hecho, eso, bueno, lo estuvimos trabajando juntas, provocó muchísimas situaciones de auto y heteroagresión. Y bueno, no sé, por esas cosas de la vida, llegué al lugar donde ella está internada. Y bueno, actualmente estamos trabajando, yo le llamo taller de comunicación en China, porque es una sensación muy mía, esto de, yo siempre digo, Victoria se sentiría, ¿cómo me sentiría yo si un día me acuesto a dormir y amanezco desnuda en China, sola y desnuda, sentada en el medio de la calle? Yo pienso siempre en Victoria en ese aspecto. Digo, estar en un lugar donde no hay nadie que hable su lengua, donde no hay nadie que comprenda su mundo, y cómo reacciona uno. Yo creo que vamos al instinto más primitivo, ¿no? A la agresión, a la violencia. No sé, he vivido muchísimas situaciones de agresión, de auto y heteroagresión con ella por esta falta de comunicación. Así que me parece sumamente importante la inclusión de lengua de señas. Actualmente estamos con este mini taller dentro de la sala donde ella vive, trabajando con sus pares, con sus compañeras de sala, y la verdad que lo disfruto mucho porque a pesar de que son todas mujeres que viven en una institución psiquiátrica, y que el que no conoce las instituciones lo ve como, wow, están todas muy mal, hay muchas mujeres que se interesan mucho en aprender y que practican, y que yo les dejo las fichas con las señas y la convocan a Victoria a practicar con ellas. Está muy bueno, pero bueno, es como un granito de arena a todo este desierto de soledad que tienen muchas personas sordas. Y Lili, te pregunto, en el momento en que vos te incluís hablando lengua de señas, ¿se evidencia algún tipo de cambio en la actitud de Victoria, en la posibilidad de acceder de manera diferente a sus tratamientos, de servirse de este espacio de internación de otro modo? Sí, no aún, porque la pandemia también nos trajo como un hueco, nos dejó como un hueco en el proceso que veníamos elaborando juntas, pero sí, hay también un cambio de mirada en la salud mental en provincia, con esta cuestión de desmanicomialización, que es una palabra difícil y larga. Hay como una mirada nueva, la dirección nueva de la institución está como no solo preocupada, sino ocupada en buscar otros recursos, que me parece que está bueno. Buscamos mucho desde el no saber. Bueno, acá mi amiga Silvia, que me está escuchando, también me ayudó en la búsqueda de un profesional de salud mental con hablante de señas, que bueno, así llegamos a vos, en una búsqueda intensa,
porque no es fácil tampoco encontrar esta base de datos que nombrás, que está muy bueno poder iniciar en esto, es muy difícil. Y bueno, con este cambio de mirada, te decía también, nos sentimos con Victoria más apoyadas por el general de la institución, pero estuvimos muy solas. O sea, voy a compartir un episodio de muchos. Yo soy acompañante terapéutico, trabajo en forma independiente, tengo horas con cada mujer que acompaño y paso en el hospital muchas más horas de las que me pagan. Creo que si escuchan otros acompañantes acá van a saber qué es lo que nos pasa. Uno de tantos días estaba en el hospital y me llaman, una enfermera de la sala donde está Victoria, y me pregunta si estaba en el hospital, si me podía acercar a la sala porque había una situación complicada. Entonces me acerco a la sala toda alarmada, ¿o qué pasó? Y me dicen que Victoria había sacado un matafuego y que les quería pegar con el matafuego. Y miro por una ventanita de acrílico y estaba en un Zoom, en un espacio bastante grande, sentada en el piso con el matafuego a la defensiva. Y yo voy a abrir la puerta con un llavín que tenemos y las enfermeras me dicen no entres. Pero si tengo que hablar con ella, tengo que entrar. No puedo gritar, si grito no me escucha, si por esta ventanita no me ve, está lejos y tengo que entrar. No, pero que está regresiva, no se puede, pues yo voy a entrar igual y que Dios me ayude, lo que sé yo, me dará con el matafuego en la cabeza. Entonces cuando me ve entrar, suelta el matafuego y llora. Cuando me acerco lo suficiente, le dolía la muela. Le dolía la muela y nadie entendía que a ella le dolía la muela. Entonces ahí empieza este taller de comunicación en China, ¿no? Decir, a ver, ¿te duele la muela? Y nadie te puede entender que te duele la muela, estás sufriendo y es la violenta de la institución. Te duele, estás sufriendo, o sea, estás pidiendo ayuda y nadie entiende tu pedido de ayuda. Entonces, bueno, estas cosas son muy duras y actualmente este tallercito que armamos en la sala colabora un montón porque si ella no logra explicarse, tiene siempre una herramienta que es una compañera que por ahí sí viene a salvarla, golpea la puerta y si quiere decir algo y el personal que está en ese momento no entiende lo que ella necesita, ella sabe a quién buscar, a quién ir a buscar, acompáñame, vamos, y el otro, el oyente, le hace como de intérprete, digamos. Así que sí. Y qué interesante esto que plantea Lili respecto de no confundir los espacios, las profesiones, los lugares, ¿no? Qué injusto que una acompañante terapéutica que tiene solo una cierta cantidad de tiempo tenga que también hacer de intérprete y también hacer de tallerista y también, ¿no? Porque no hay un compromiso real por parte de la institución respecto de la importancia de incluir la lengua de señas en el espacio. Aún con Victoria viviendo ahí ya hace tanto tiempo, porque mínimamente estamos hablando de 3 años, ¿no? 2, 3 años, prepandemia. 10. Bueno, tanto tiempo viviendo ahí y que todavía hoy no se plantee esta importancia de que hayan intérpretes de lengua de señas acompañando a estas enfermeras, a las consultas médicas, ¿no? Gracias, Lili. Y en ese sentido, hablando de las intérpretes, es que la tenemos a Vale, que nos va a dar su punto de vista como intérprete, habiendo tenido que acompañar a personas sordas a las consultas médicas. Hola, Vale, gracias por estar hoy acá. Hola, de nada, chicas. Un gusto, un placer acompañarlas hoy. Me muteo y gracias a ustedes por invitarme y por escucharme. Bueno, chicas, escuchando, mucho gusto. Soy Valeria Corti de San Juan, pertenezco a la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de San Juan. Trabajamos mucho en conjunto con la comunidad sorda de San Juan y bueno, un poco de lo que contaba Lili creo que nos moviliza a todos porque en Buenos Aires creo que están más reconocidas, pero acá en San Juan luchamos mucho por
por incluir la lengua de señas en todos los ámbitos públicos, pero sobre todo en la salud. He tenido alumnas o profes sordas que han trabajado conmigo, que han tenido la necesidad de que uno las acompañe, ya sea presencial o virtual, a alguna cita con el médico, en este caso el ginecólogo, que es tan importante para las mujeres. Y bueno, y como que cuesta porque recién la licenciada Marisol hablaba de la autonomía que uno busca en cada persona, pero en este caso a veces se dificulta porque yo del lado de intérprete sí acompaño, es más, acá trabajamos siempre a corazón abierto y vamos, ponemos. Nadie nos quiere pagar, nadie nos reconoce. San Juan está muy siempre bajo del reconocimiento de la intérprete, pero bueno, le ponemos y estamos en esa lucha. Pero como mamá también, me pongo en el lugar de mamá, uno busca la autonomía, pero a veces es difícil. Y no siempre tiene que estar la mamá o el hermano siendo intérprete. Se necesita que todo profesional de la salud o empleado público, lo que sea, se perfeccione en lengua de señas, ya que tenemos una comunidad grande de personas sordas que tienen el mismo derecho. Entonces, a ver, siempre se me hace un nudo en la garganta porque realmente es muy necesario. Acá luchamos día a día con todo eso. En la cita de la ginecóloga, por ejemplo, a veces las chicas no tienen ganas de ir con la mamá o les da vergüenza. No es que la mamá no se vaya a enterar todo lo que pasa, pero la mamá siempre se entera. Pero a veces tienen pudor o necesitan otra persona que no sea un familiar o que no sea la mamá. Y bueno, acá lamentablemente en San Juan cuesta mucho acceder. Las intérpretes tenemos la asociación, somos un grupo muy solidario, ayudamos un montón, pero bueno, nadie nos reconoce y estamos en esa lucha. Así que yo siempre le digo a Marisol, siempre dispuesta a ayudar, ya sea virtual, a Buenos Aires, a Tucumán, a Jujuy, a Mendoza, donde nos llamen, siempre estamos, somos muchas, a la vez cuando hay que estar son menos. Pero bueno, me encantaría, no sé, mi sueño es ese, que en todo hospital haya un intérprete, que una chica, una mamá, cualquier mujer que vaya a tener a su bebé y sea sorda, que tenga un intérprete al lado para que la entiendan, ya que los médicos no hacen. Acá en San Juan hemos especializado un montón de gente, a médicos, agentes del municipio, pero falta más todavía. Entonces, mínimo en un hospital, un intérprete, como vos decís, Marisol, tiene que estar de guardia, pero no, el gobierno no quiere invertir. Entonces, bueno, lo que hacemos lo hacemos a corazón, como digo siempre. Pero bueno, desde ya mi respeto a todas ustedes y siempre estoy para colaborar, pero bueno, yo creo que en esta lucha estamos todas y todos. Gracias, Vale. Y algo que Valeria está trayendo es esto también, que lo hablamos muchas veces con Vale, de que las mismas personas sordas tal vez no se les ocurre la necesidad de que un intérprete acompañe, ¿no? Tal vez Florencia, acá que nos conocemos porque somos colegas, podemos contar de cuántas veces nos encontramos con pacientes en el espacio de psicoterapia que nos cuentan que han ido a una consulta médica con uno de sus hijos haciendo de intérpretes o con sus padres haciendo de intérpretes, y no se preguntan siquiera por la posibilidad de que un intérprete formal los acompañe, y muchas veces tiene que ver con que no están acostumbrados a que esto suceda. ¿De dónde saco un intérprete?, me decían. No sé ni a dónde ir para pedir un intérprete que me acompañe. Y entonces queda en la responsabilidad del paciente, consultante, sujeto, persona, que tenga que ir a hacer esa consulta. Y en realidad no corresponde que sea esa persona la que tenga que preocuparse por entenderle al médico, porque es el médico, es la médica quien tiene que estar interesado en que su paciente entienda lo que le está diciendo, en que pueda preguntar, en que se sienta contenido en esta consulta, ¿no? Entonces, siempre queda como del lado de la persona sorda que se gestione un intérprete o que nos pida un intérprete, y en este punto es que yo digo, no, la base de datos tiene que ser para que sean los médicos los que convoquen a un intérprete, y no los pacientes.
y que sean los médicos los que le digan a esta mamá, mira, si tu hijo no quiere, no hace falta que vos entres a la consulta, porque no tiene por qué enterarse de todo lo que pasa en una consulta ginecológica, ¿no? Salvo que sean menores de edad, pero si no, no tiene por qué. Mismo muchas veces sucede, el paciente que está frente a un médico, sucede mucho en neurología, sobre todo lo que yo conozco, termina teniendo la entrevista a modo de espectador de una consulta que están teniendo sus padres con el profesional. Y el paciente queda así, y después te explico, y después le dicen, cortito, tenemos que hacer un electroencefalograma, listo, ¿no? Y entonces, todas las preguntas, todas las cuestiones que le puedan surgir al paciente, ni siquiera recibe la información mirándolo a los ojos. Y esto muchas veces tiene que ver también con que tenemos que reconocer que a los seres humanos la discapacidad nos conmueve, la discapacidad nos angustia, la discapacidad nos interpela y puede ser que nos resulte complejo mirar a los ojos a esta persona y explicarle, pero es parte de nuestro rol profesional, poder devolverle a esta persona ese rasgo humano, subjetivo, y entonces comunicarnos mirándolo a los ojos, con un intérprete que está mediando. No es lo mismo porque el intérprete va a saber rápidamente ubicarse en una posición en donde no quede en una conversación entre nosotros y yo después te explico. El intérprete está formado para esto, ¿sí? Bueno, gracias, Vale. Abrimos los micrófonos para quien quiera compartir. Acá la tengo a Luciana también. Me encanta que estés acá, Luciana, que prendió la cámara. No sé si tienen ganas de compartir alguna experiencia, alguna pregunta, algo en lo que no estén de acuerdo, lo pensamos. También estaba pensando del derecho a la privacidad, ¿no? No solamente en salud mental, sino que en salud en general. Hay algo íntimo, privado de la persona que no tiene que ser compartido por decisión personal, pero también hay una costumbre a tener que decirlo por esta falta de intérpretes, ¿no? Esta falta y el acompañamiento de algún familiar o amigo. Entonces se ven obligados a tener que revelar la identidad y la privacidad de sí mismo. Y es un derecho, en un punto hay un desconocimiento no solamente de las personas sordas, sino de todos. Sí, y algo que yo no quiero dejar de lado, sin ponerme así también amarillista con las anécdotas, pero siempre se me aparece cuando hablo, a mí me surge toda esta temática una vez hace muchos años con una paciente que le diagnostican un cáncer de mamas en una entrevista con su propia hija haciendo de intérprete. Y la verdad es que a mí eso me pareció terrible, terrible, porque no solo es el derecho de esta paciente a su privacidad, sino que también es el derecho de esta niña de no estar expuesta a esa escena. Yo tengo muchas cosas para contar de distintas personas que han ido acompañados de sus hijos a hacer trámites, a hacer denuncias, a pedir turnos, y no corresponde a estos niños, adolescentes, tener que estar ocupando estos lugares. Entonces, también desde ese lugar, digo, ¿qué le pasa a un profesional que va a dar tremenda noticia con un niño mediando de intérprete? Que no se cuestiona por en ningún momentito decir, mira, venite otro día y lo hablamos con otra persona, me consigo un intérprete que pueda acompañarme en esto que tengo para decirte, para que entiendas tu diagnóstico, para que me puedas preguntar lo que me quieras preguntar. Digo, hay temas que son muy complejos realmente. Nosotras en salud mental lo vemos todo el tiempo y como hablamos lengua de señas no nos pasa. Lo único que nos pasa, que es tal vez más anecdótico y divertido, es que les tenemos que decir a las familias, sí, te llamo por mi hijo. Bien, ¿tu hijo qué edad tiene? 35. ¿Hay algo que vos consideres que es de riesgo por lo que tu hijo necesite que vos nos llames para pedir un turno? No. Bueno, entonces decirle que nos mande un video él en lengua de señas. Nosotras hablamos lengua de señas, listo. Y ahí, chau. Los padres quedan por fuera y es directo con el paciente y si el paciente no quiere hacer terapia no nos manda nada y se terminó y en todo caso cada uno adulto verá qué hace con su vida. En ese punto nosotros podemos tener esa posibilidad. Pero ¿qué pasa también? Que los médicos, los policías, los jueces, digo, hay muchos ámbitos en donde estas cosas suceden y estos profesionales no se preguntan qué estoy haciendo en esta entrevista en este momento.
Acá nos escribieron un comentario, como profesionales es nuestro deber guardar su privacidad, tal cual. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Yo soy estudiante de psicología y también estudiante más fuerte. A ver, dame un segundo. No, igual yo subí el volumen, ¿eh? Ah, pero quizás es porque no se me escucha. Daniela, vi que... Ah, Dani dijo que subas. Yo lo subí, lo subí yo. Ahí se me escucha mejor. Contado, yo soy estudiante de psicología, también estudiante de lengua de señas. Y un poco la problemática que me empezó a surgir a mí, sobre todo desde el lado de la salud mental, justo con lo que estaban hablando en cuanto a la accesibilidad, es también quizás que se naturaliza y quizás las mismas personas sordas no buscan eh, psicólogos, o sea, no buscan terapia porque quizás no hay, y qué pasa con el acceso cuando como quedan por fuera de la salud mental particularmente, pero me imagino que también en otros ámbitos de la salud pasa, que no buscan directamente porque hay tan poco que se da como por sentado que no hay. Y bueno, un poco como esa problemática de la poca cantidad, de la poca accesibilidad y cantidad de profesionales que hablen lengua de señas o que trabajen con intérpretes, un poco. Sí, algo que lamento es que no hayan personas sordas hoy acá para dar su testimonio, pero es cierto lo que nos decís, que tiene que ver con que las personas sordas tienen muy naturalizado esto de necesitar contar con un acompañante de la familia que los ayude a hacer trámites. Siempre hay alguien de quien dependen y lamentablemente esto está muy naturalizado, ¿no? Hay muy pocas personas sordas, hay un montón de personas sordas que son súper autónomas igual, hay que decirlo, y que se manejan de una manera súper autónoma y no tienen ningún conflicto con nada y han podido buscarle la vuelta con la oralidad y con la lectoescritura para poder comunicarse. Pero la verdad es que hay muchas personas sordas que tienen naturalizado esto de que no hay y entonces no voy a buscar. De hecho, se sorprenden cuando nos conocen a nosotras desde el equipo porque no sabía que había una psicóloga que habla lengua de señas. Y sin embargo, no somos las únicas. Digo, hay muchas profesionales que hablan lengua de señas, pero lo que pasa es un poco lo que hablábamos respecto de que no hay una base de datos. Bueno, nosotros desde hace unos años estamos armando la comunidad del LSA que tiene como este objetivo de armar una base de datos para que la gente tenga dónde buscar, pero también es algo que hay que promover dentro de la comunidad, y la comunidad sorda también es como muy celosa y muy reacia a permitir que las personas oyentes formemos parte y hablemos lengua de señas. Entonces, si no nos ven hablando lengua de señas, capaz que tampoco confían, pero porque han sido víctima de uno y otro de las frustraciones de decir, me dijiste que hablabas lengua de señas y solo sabías el dactilológico, o me dijiste que hablabas lengua de señas, pero tenés un nivel 2 y la verdad es que lo que yo tengo para decir no alcanza. Entonces, hay mucho que todavía falta. A ver, si nos ponemos a pensar en la historia de la lengua de señas, tenemos el famoso Congreso de Milán que arrasó con la lengua de señas y entonces desde ahí para acá estamos complicados porque estamos hablando de un país que no tiene una ley de lengua de señas federal. Entonces, hay mucho que falta todavía, pero me parece que una cosa no es sin ir acompañando con la otra. Digamos, que cuando surja esta ley también estemos más concientizados los profesionales. O sea, estas charlas deberíamos darlas en las universidades, para que por lo menos 2 estudiantes decidan, yo también voy a aprender lengua de señas, ya es un montón. Pero bueno, es parte de lo que falta. No todos tienen que dedicarse a esto, ¿no? Tampoco podemos pretenderlo y no corresponde, no hace falta. Pero sí está bueno empezar a concientizar y sobre todo me parece esto, del lugar profesional de poder preguntarnos qué estoy haciendo acá.
¿no? Bueno, tengo esta paciente con estas características. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poder? ¿Lo voy a hacer correctamente, éticamente? O en todo caso lo derivo con otro colega que pueda abordarlo como corresponde. En el ámbito de la salud mental, más aún. Yo el año pasado participé de las charlas que daban en Periferia Psi y hablamos de el rol de los intérpretes en el ámbito de la psicología y todos psicoanalistas. Cuando yo pregunté quién del público habla lengua de señas, levante la mano, nadie levantó la mano. ¿Quién del público atendió alguna vez a un paciente sordo? Nadie levantó la mano. ¿Quién del público se animaría a atender a un paciente sordo si llega a la consulta? Todos levantaron la mano. ¿Y cómo sería? Y todos empezaron, y bueno, me lee los labios, y bueno, nos manejamos de manera escrita. Y yo les dije, ustedes están pensando en cómo la persona sorda les va a entender a ustedes. ¿Y no están preguntándose cómo ustedes le van a entender al paciente? Porque no todas las personas sordas que están oralizadas tienen una buena oralización para poder entendernos en un espacio de psicoanálisis, quiero decir. No es poca cosa. ¿A ustedes les parece que podemos hacer